Hola, buenas tardes. Soy Miguel Jara, soy periodista de investigación en temas de salud. Bienvenidos a este nuevo audiovisual. Hoy va de entrevista la cosa. Hoy vamos a entrevistar a Fundamento Oliver. Ella es orientadora en un instituto de secundaria de Valencia y es psicóloga sanitaria, además. Conmigo también se encuentra Cristina García del Campo, ya os sonará, ella es la presidenta de ADAF, de la Asociación de Afectados por Fármacos. Y bueno, vamos a hablar de déficit de atención y de hiperactividad, de cómo se droga a la infancia, así por hablaros claramente, y por eso nos interesa mucho hablar con fundamento, porque ella va a hablar con mucho fundamento, claro, va a hacer honor a su nombre. Y la primera pregunta, fundamento, ¿qué es oficialmente, y digo oficialmente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el llamado TDAH? Bien, vamos a ver. Si recurrimos al DSM, en este caso, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, estamos recurriendo a esa versión oficialista que nos va a decir o a describir cómo es ese trastorno. También existe la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE, en este caso. Pero el manual más usado es el DSM, la versión, en este caso, quinta, del 2013. ¿Y qué nos dice? Pues que es un trastorno de desarrollo neurobiológico y en el cual pues, se dan una serie de síntomas que al niño pues, le describen como hiperactivo o lo describen como inatento. En este caso, en esta versión oficialista, pues, se considera que es comórbido con el trastorno del espectro autista, y lo que también sorprende es que el margen de edad es de 7 a 12 años, con lo cual estamos abriendo más todavía lo que es esta caja de Pandora, y que con menos síntomas, de 6 a 5 síntomas, podemos ya diagnosticar tal déficit de atención o hiperactividad en este caso. Bueno, pero ¿se pueden hacer otras lecturas de este fenómeno, fundamento? ¿Qué es para ti el denominado TDAH? Bien, a ver, otras lecturas sí, porque realmente esto existe como, o mejor dicho, pretenden que exista como una realidad clínica, cosa que yo pues no estoy de acuerdo, ¿no? Sí que existe como realidad institucional, es decir, que está catalogado como una categoría de necesidades educativas especiales, ¿de acuerdo? Que ya aparece desde la LOE y que perdura hasta ahora. Y como realidad institucional, es decir, por supuesto existe. Es decir, como problema real, por supuesto existe. Pero como una realidad con una entidad clínica, evidentemente yo no estoy de acuerdo que exista. Por eso hay otra versión diferente también, a la oficialista. ¿Podrías explicar muy brevemente mejor eso? O sea, sí existe, pero no existe. A lo mejor los padres que tengan hijos con TDAH dirán, ¿aquí nos está diciendo esta mujer? ¿Existe o no existe? Ya. A ver. Vamos a ver. Pues digo que existe porque me consta que hay un sufrimiento, me consta que hay una realidad muy preocupante por parte de las familias de que, pues bueno, pues los niños realmente pues tienen problemas de atención. Y sí que están esos problemas de atención, sí que existen problemas de concentración. Eso es una realidad que no podemos obviar. Y existe preocupación, y existe sufrimiento, y existe como realidad en este caso. Ahora, como una entidad clínica donde podamos decir que este diagnóstico está sujeto a estos síntomas y que realmente está describiendo eso, tal patología, como tal realidad clínica, no. ¿Y por qué? Pues porque estos síntomas realmente se describen de una forma muy subjetiva, a criterio de un evaluador, con unas escalas que realmente son completamente con unos ítems vagos y redundantes. Si os queréis os puedo dar algún ejemplo, y que hacen prácticamente que como pierda toda solidez y toda validez, sujeto a una entidad clínica. O sea, como problema real sí que existe. Muy bien. Y tú que tienes mucha experiencia en un instituto valenciano, ¿no? Como te hemos presentado, Sí. ¿Hasta qué punto está extendido en la infancia, en la adolescencia, en las escuelas, en los institutos a día de hoy? Bueno, pues Extendido el diagnóstico. Está extendido de una forma vastísima y de una forma exponencial que no deja de crecer. Es decir, desde el año 2013, cuando realmente aparece también el libro blanco europeo, apoyado también por Shire, ¿no? Que es una farmacéutica también que quería también, pues bueno, profundizar también en este mercado, ¿no? Español. Y luego también con la ley orgánica, con la LOE, y aparece esta categoría como necesidades educativas especiales, como he explicado antes, empieza exponencialmente a surgir más casos, hasta el punto de que hoy en día, pues las aulas, es muy difícil que no te encuentres a nadie que no tenga TDAH.
Muy difícil. Desde primaria, desde los últimos cursos, cuarto, quinto, sexto de primaria, y desde luego ya, si nos vamos a lo que es la educación secundaria, en primero de la ESO te vas a encontrar muchísimos casos, en segundo, en tercero, y lo curioso de esto es que casi todos son varones, por no decir la mayoría, todo varones, con lo cual también es algo bastante llamativo, sí. Muy pocas chicas conozco yo que tengan TDAH. Las chicas, otro tipo de historias, pero los chicos en este caso son los que se llevan la palma con ese tipo de diagnóstico. Fíjate. ¿Y cómo se está tratando el TDAH? Pues el TDAH, en un 99%, todos llevan asociado un tratamiento farmacológico. Lo curioso de esto es que si miras los propios prospectos de los medicamentos, los fármacos, o vamos a decirlo también claro, como tú has dicho antes, Miguel, las drogas que realmente ¿no? se están aquí prescribiendo, ¿Cuáles son? Cita los nombres o los principios activos de las más usadas. Bueno, pues el metilfenidato y, por supuesto, la anfetamina. Y cuando digo esto, parece que la gente se escandalice y diga, ¿pero esto no son drogas? Claro, es que son drogas. Es que realmente aquí están conceptuadas como drogas duras en España. Pero en otros países pertenecen a la lista 2 de drogas peligrosas. Por ejemplo, en este caso, en la Food and Drug Administration americana aparece como lista de medicamentos peligrosos o como sustancias psicotrópicas de abuso. Es decir, que es una realidad que es patente y que no la digo yo, es decir, que está descrita con la propia AEMS, es decir, la propia Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios aparece catalogada así, como medicamento psicotrópico y como droga de abuso. Esos son los medicamentos más usados hoy en día para tratar a la infancia y a la adolescencia de esta enfermedad dudosa, digamos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de anfetaminas y metilfenidato, que es una especie de cocaína, ¿no? Exactamente, son estimulantes del sistema nervioso central que realmente tienen, es decir, la misma composición química que la cocaína. Lo que ocurre es que la gente cuando habla de cocaína se escandaliza mucho, pero parece que estas drogas no se escandalizan y dicen, no, es que son medicamentos. No nos equivoquemos, no son medicamentos, son drogas estimulantes con la misma raíz química que tiene la cocaína. Lo que ocurre es una cosa, que en el cuerpo realmente no hay una distinción entre llamarlo drogas legales o drogas ilegales. Es decir, que el cuerpo está sufriendo exactamente lo mismo. Y claro, pues es obligatorio preguntar que cuáles son los peligros de estos fármacos para el TDAH. Bueno, pues fármacos o drogas. Claro, pues los peligros son altísimos. Está más que corroborado por varios estudios, ¿de acuerdo?, que afecta al crecimiento de los niños. Afecta también al corazón, con problemas serios y graves cardiovasculares. Producen también insomnio, quitan el apetito, producen cefaleas y también producen a veces más impulsividad, algunos pensamientos suicidas y, por supuesto, que no nos olvide lo más importante, problemas de adicción. Porque también hay una cosa interesante y es decir que, vamos a ver, son estimulantes, toda la vida se han dado estimulantes. Desde el año 70 estaba la centramina, que también era un estimulante y que los estudiantes lo utilizan para estudiar. Es decir, que hay una cosa que es clara y es que si yo tomo anfetamina, al igual que si la tomáis vosotros, ¿va a funcionar? Evidentemente sí. Claro que va a funcionar. Es decir, que es un estimulante que realmente te focaliza lo que es la atención, la concentración, te pone en una alerta o en un estado de vigilia, con lo cual funciona. Tengas o no tengas el TDAH, va a funcionar. A corto plazo funciona. Ojo, pero yo no hablo de a corto plazo, porque si realmente los niños están medicados 1 año, 2 años, 3 años, no estamos hablando de un corto plazo. Estamos hablando de a muy largo plazo. Y sobre todo, otra cosa importante, con estudios que no se han corroborado de las consecuencias y los peligros que tienen todos estos fármacos en niños con un cerebro en desarrollo y con un cuerpo también que está evolucionando y biológicamente progresando. Es decir, que ahí es donde está el peligro verdadero. ¿Y qué intereses hay en torno a esta enfermedad? Pues bueno, pues intereses muchísimos y como te puedes imaginar, el monetario va a la cabeza, porque los miles de millones que mueven todas estas compañías al año, porque hay mucho déficit de atención en Estados Unidos, aquí en Europa, es decir, que es algo muy extendido y entonces las compañías farmacéuticas con esto pues se frotan las manos. Aparte, me acuerdo de no sé si fue el CEO de Pfizer, que decía, cáptalos pronto y los tendrás de por vida. Es decir, a los niños.
Porque Tremendo. claro, estos niños se convierten en dependientes el resto de sus vidas, porque si ya empezamos desde los 8, 9, 10 años tomando drogas, a lo mejor algunos de ellos, pues bueno, lo dejan antes, pero muchos de ellos a lo mejor luego aparece una desestabilización del estado de ánimo, luego resulta que aparece un trastorno depresivo, empiezan aparte de esto a tomar antidepresivos, luego aparece, es decir, que empezamos a sumar y a encadenar y al final te conviertes en un dependiente de drogas el resto de tu vida. Ese es el Madre peligro mía, realmente que tiene. Sí. madre mía. Y bueno, hay quien dice que es una enfermedad inventada por la industria farmacéutica directamente. ¿Qué piensas tú, Fundamento? Bueno, pues yo no puedo estar más de acuerdo. La verdad, Así. es decir, que desde hace años estoy de acuerdo totalmente con esta afirmación, Miguel. Yo ya empecé a dudar de todo esto cuando pude estudiar la carrera de psicología, cuando hablaba de la hipótesis del desequilibrio químico, y recuerdo que es una hipótesis, no está demostrada. Y entonces luego empecé también a ampliar más información con otro tipo de manuales, aparte de los que estudias convencionalmente, como por ejemplo Marino Pérez, el catedrático Marino Pérez de Oviedo, que tiene unos libros espectaculares. Luego también con otros Sí. psiquiatras extranjeros, Amitimimi, Peter Breggin, Moncrief, Peter Gotze. Y entonces empecé a leer estudios diferentes y entonces me di cuenta que realmente es completamente un trastorno inventado. Y aparte, bueno, las farmacéuticas son capaces de muchísimo, de Pero hacer mucho daño. también hay padres que se quejan de que se diga que el TDAH es un invento, porque sus hijos están mal de verdad. Sí. Vamos a ver, por esa parte, por eso hay que ser muy cuidadoso con este tema. Es decir, que estamos hablando de un trastorno que realmente es complejo, que es una realidad que está muy implementada, es decir, que forma parte de las creencias de muchísima gente, de muchísimas familias, y a mí me consta el sufrimiento y la preocupación que hay detrás de las familias. Es decir, que cuesta mucho también poder entender todo este fenómeno que se ha vuelto viral desde hace muchísimo tiempo. Ya os digo que está muy fundamentado, aparte del marketing que hay detrás, la publicidad que hay detrás, las asociaciones de pacientes que hay detrás, los líderes también de psiquiatría, los famosos COL, ¿no? Que también están dando conferencias apoyando también más este diagnóstico. Es decir, que esto es algo muy bien montado. Y entonces cuesta mucho luchar contra esa creencia. Y luego, por otra parte, pues yo entiendo a las familias, que hay dolor, hay preocupación y que, claro, puede ser que sea una realidad que realmente choque pues, con las creencias de muchas familias. No es fácil poder asimilar esto y poder, digamos, verlo desde otro foco. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Ya, está claro. Oye, Fundamento, nos habías prometido una sorpresita, ¿no? Tenías un audio. Explícanos ese audio que quieres poner a nuestros espectadores. ¿Qué es? Sí, ¿En pues qué mira, consiste? pues a ver, estudiando y leyendo sobre el Elvanse es una de las drogas que se da y que se está dando últimamente bastante. Algo que me está también sorprendiendo es que muchos de los niños con los que hablo, pues empiezan con Concerta, empiezan con Rubifen, que es metilfenidato, ¿de acuerdo? Y luego cuando ya no hace efecto, porque evidentemente al ser una droga hay un efecto de tolerancia, y entonces pasado un cierto tiempo, 5, 6 meses, al final esto no hace nada ya. Entonces hay que pasar a algo más fuerte. Entonces es ya pasar a lo que es la anfetamina. Entonces se pasa al Elvanse. ¿Y qué es el Elvanse? Bueno, pues el Elvanse, que está en este caso fabricado por Shire Pharmaceuticals, pues esta droga, ¿de acuerdo?, contiene lo que es la lisdexanfetamina. Bien, se habla de un profármaco, porque realmente tú dirás, bueno, ¿y qué es la lisdexanfetamina? ¿Y qué es un profármaco? Pues es una anfetamina, pero digamos que inactiva, pero que cuando yo realmente la ingiero, mi aparato digestivo se activa y entonces ya es anfetamina. Es decir, que es una de las estrategias que utilizan las farmacéuticas para decir, no te estoy vendiendo anfetaminas, perdona, es una lisdexanfetamina. No, es una anfetamina, lo que ocurre es que con esta, digamos, trampa, porque es una trampa, ¿vale? La vendemos así, pero realmente es una anfetamina pura y dura. ¿Y qué es lo que quiero contaros? Porque me sorprendió un montón cuando empecé a leer sobre el Elvanse, en el prospecto, que decía que había un embalse de adultos y un embalse de niños. Es decir, uno para mayores de 18 años y otro para
de 6, con el margen de 6 a 17 años. Digo, mira, y digo, hay dos. Y cuando me puse a ojear, algo que se puede hacer de una forma, vamos, lo podéis hacer vosotros mismos, cada una en el vademecum, ¿no? De los dos, y digo, a ver, que encuentre yo, y solo encontraba un Elvanse. Digo, sí, a mí no me aparecen dos, no me aparece uno de niños ni uno de adultos. Pero fijaos lo curioso, cuando empecé a leer que solo hay uno, ponía que existe otro tipo de tratamiento que es para niños de 6 a 17 años. Y decía, ¿pero dónde está el otro? Porque yo buscaba el otro Elvanse y digo, si no me aparece el Elvanse de adultos, no hay. Es decir, digo, esto es un fraude, es una publicidad engañosa, pero bueno. Y luego al final de la composición aparecía lo que es la molécula de dexanfetamina, que tiene 14,5 miligramos. Exactamente igual. Con lo cual, pero bueno, yo para corroborar esta mini pesquisa, ¿no?, que estaba buscando, digo, pues bueno, me voy a ir a una farmacia y voy a preguntarle a una farmacéutica si existe realmente uno infantil y uno de adultos, y así también yo salgo de dudas. Entonces lo que hice fue grabar la conversación y salí de dudas. Entonces, si queréis, ¿vale?, con vuestro permiso voy a buscarla, la tengo aquí, y entonces pues la ponemos. ¿De acuerdo? Espero que... Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, por favor, ¿me das un consentimiento para hacerte unas preguntas sobre el Elvanse? Vale. Mira, quería preguntarte, por favor, si hay una distinción entre fármaco, Elvanse para niños y otro para adultos. No, no hay ninguna distinción. ¿Vale? Es la misma, depende del médico que te dé una posología u otro. ¿Vale? No hay diferencia en el envase que diga que es para niños ni para adultos. De acuerdo. Es decir, que es un mismo medicamento que se da en los dos casos. Sí, es un mismo medicamento para ambos, para niños y para adultos. Es decir, que lo que es la composición química de dexanfetamina son los mismos miligramos, 14,8 para uno que para otro. Sí, a ver, el médico pautará la cantidad que desee, tanto en niños o en adultos, pero sí, es la misma cantidad. La misma cantidad, o sea, él pauta 30, 50 o 70 miligramos. Sí. Pero la composición química... Es la misma, en las 3 cajas. Perfecto. Pues muchas gracias. De nada. Joder, pues vaya fundamento, que bien has fundamentado en la farmacéutica este asunto, es tremendo, lo que estamos hablando y lo que nos queda todavía. Porque quería volver al tema de la Biblia de la psiquiatría, fundamento. ¿Qué puedes contarnos sobre el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales? El DSM, que tú has citado muy bien antes, que la última edición, la 5, es de 2013, creo que era, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es influyente la industria de la psiquiatría en este manual y para qué se utiliza este manual? Es el que tienen todos los psiquiatras de cabecera, el libro rojo grande que tienen sobre la mesa. Exactamente. Como tú bien has dicho, se trata de la Biblia psiquiátrica, ¿de acuerdo? Y así le llaman por la importancia que tiene y por ser ese referente. Fíjate una cosa, que cuando sale este manual, la 5ª versión, en el 2013, el Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud Mental, cuyo director era Thomas Insel, deja de darle subvención porque considera que carece de toda validez y de todo rigor científico. Y esto es muy fuerte. Fijaos que desde el 2013, que se hizo también luego una revisión, ya no ha vuelto a salir ningún manual más, es decir, ninguna edición más. Se ha quedado ahí estancada en su versión 5ª. ¿De acuerdo? Sin embargo, podemos hablar de esto, ¿y quién funda esto? ¿No? ¿Cómo aparece esto? Bueno, esto aparece en los años 50 del siglo pasado, cuando un conjunto de psiquiatras se reúnen y empiezan a formar todo lo que ellos consideran que son trastornos. En la primera edición, el DSM-1, que aparece sobre 1950 y algo, hay unos 100 y algo trastornos. Ahora, por ejemplo, hay más de 500 ya. Es decir, que cada vez que han hecho y se han juntado para hacer una revisión, han aumentado el número de trastornos. ¿Qué significa esto? Pues que al final todos somos sintomáticos de todo. Es decir, cualquier conducta que nosotros, por ejemplo, tengamos y que sea, en este caso, y que aparezca allí descrita, si eres, no sé, comedor compulsivo, trastorno del comedor compulsivo, que tienes un trastorno por duelo, aparece todo completamente diagnosticado y definido, con lo cual somos una sociedad donde cualquier síntoma o cualquier comportamiento que nosotros, por ejemplo, hagamos, aparece reflejado allí. El peligro de esto, pues es eso, que se convierte en una caja de Pandora tan grande
que al final cabemos todos, porque cualquier conducta puede ser susceptible de ser sintomática y de ser, en este caso, pues asociada a cualquier patología. Sin embargo, yo os digo brevemente que esto no funciona así en todos los sitios. Por ejemplo, en Francia existe otro tipo de manual, que es una clasificación de trastornos mentales para el niño y para el adolescente, por ejemplo, que es la CFTMA. Y en este caso, fijaos que el diagnóstico de TDAH es menor en Francia que aquí. Y es porque el foco no se pone tanto en lo biológico, sino en el contexto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hay una gran diferencia, ¿sabes?, en el margen de diagnóstico. En este caso, pues del TDAH, que es el tema estrella de hoy. Sí. Tremendo, tremendo. Sí. Pues se etiqueta al niño de hiperactivo, pero hay casos en los que los propios padres que podrían estar diagnosticados de lo mismo, ¿verdad? Bueno, es que realmente el término de hiperactivo, fíjate que a mí me sorprendió, estaba leyendo el otro día el libro de Johann Hari, El valor de la atención, que es buenísimo, y contaba en el apartado que hablaba del TDAH que hasta los animales se les trata también de hiperactivos y también se les medica con Ritalin o con Adderall. Me quedé completamente alucinada al leer esto. Es decir, cada vez hay más animales que también se les está diagnosticando de hiperactividad. ¿Eso qué significa? Vamos a ver. Como he dicho antes, el tema de la psiquiatría, el tema de los trastornos psiquiátricos, conflicto de intereses de estos psiquiatras que formaron el DSM había. Es algo importante que se me había olvidado decir y quería también trasladar. La cantidad de conflictos de intereses. Estaban ligados a la industria, ¿no? Estos psiquiatras mayoritariamente se ha publicado un par de veces en revistas importantes que estaban ligados a los laboratorios fabricantes de este tipo de drogas y sustancias, ¿no? Exactamente. Con lo cual aquí tenemos un conflicto de intereses muy grande y evidentemente ya sabemos que la industria está para ganar dinero. Yo creo que lo que menos le preocupa son las personas. Lo que está es para ganar y para hacer negocio, en este caso. Con lo cual, el término de hiperactividad, pues vamos a ver, siempre hay personas que son más enérgicas que otras. Hay personas que son más pusilánimes, hay personas que tienen un estado de ánimo mucho más activo y eso es algo que es natural y forma parte de la diversidad humana. Es decir, lo que no podemos pretender ahora es conceptualizar el término de hiperactivo asociado a una patología con todo lo que ello conlleva. Entonces, hay que ser cautos con estas cosas, es decir, que hay que buscar siempre la versión también natural de lo que es el propio comportamiento humano. Es decir, que siempre de toda la vida pues hay niños más enérgicos, niños menos enérgicos, gente con más actividad, gente con menos actividad. Y es algo normal de la vida misma. Lo que no podemos pretender es que todo sea patológico y que todo se quede bajo el foco del diagnóstico y con todo lo que conlleva esto. Exacto. Sí. Por último, te quería preguntar, ya es una pregunta como más general, ¿no? Porque en la sociedad actual yo creo que hemos puesto muy bajo el umbral de resistencia a las enfermedades. Toleramos menos el dolor y la enfermedad en general. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Cada vez nos hemos vuelto más dependientes de lo que son los sistemas de salud. Es decir, cada vez tenemos menos confianza en nosotros mismos, en saber cuidarnos por nosotros mismos. A ver, no estoy en contra de los fármacos, es decir, que a lo mejor puede ser que en una determinada situación, en un determinado momento de nuestra vida, puedes necesitar a lo mejor una benzodiazepina o puedes necesitar, por ejemplo, otro tipo de fármaco, porque a lo mejor te ayuda a sobrellevar esa situación. Yo eso lo puedo entender y es algo también comprensible. Ahora, lo que no puede ser es que estemos medicalizados y estemos dependientes para todos los problemas que tenemos en la vida de un fármaco. Eso realmente es el problema grande que existe ahora, ¿no? Una sociedad profundamente medicalizada y dependiente, en este caso, de los fármacos. Y el peligro que conlleva todo ello, como hemos estado hablando. Claro. Pues te he engañado porque tengo todavía una última pregunta, o sea, era la antepenúltima, pero ahora ya sé que es la última, ¿no? Es que por mandar un mensaje positivo, porque yo creo que de la entrevista yo creo que ha fluido muy bien, es increíble lo que has contado, es tremendo, pero quería mandar un mensaje positivo a los padres que tienen con problemas o adolescentes con problemas de déficit de atención y desde tu profesionalidad en la psicología sanitaria, ¿qué les podemos decir? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede tratar este problema? ¿Cómo se puede abordar? Sí, pues vamos a ver. Cada caso es diferente, cada familia es diferente. Entonces a mí me gusta, siempre que trato a un niño, por supuesto, yo siempre digo que los niños van con su mochila detrás.
cuando llegan a un colegio, cuando llegan a un centro. Es decir, que no es posible que todo esto se centre en el niño, porque al final el niño es la víctima de todo este sistema. O sea, aquí hablamos todos y todos arreglamos todo, pero el niño también tiene una voz y un voto. Eso es algo que también quería trasladar y veo que es importante. Es decir, que el niño es el protagonista y el niño también tenemos que dejarle oír, porque a lo mejor lo que es un problema para nosotros no es un problema para el niño. Con lo cual, la historia del niño es importante, eso por una parte. Y luego también trato de buscar qué otros factores están también conllevando a que haya un problema. O sea, si hay un problema de atención o concentración, que por supuesto lo hay, ¿qué hay detrás? Hay, por ejemplo, un enganche a las tecnologías, hay, por ejemplo, algún problema escolar con otros niños, que puede serlo también. Hay, por ejemplo, un problema de dificultades de aprendizaje, con lo cual también está mermando que el niño se encuentre a gusto. ¿Hay algún problema o algún conflicto emocional o algún choque con algún profesor determinado? Que también puede haberlo. Hay, por ejemplo, algunos padres que a lo mejor también tienen problemas, porque hoy en día muchas familias pues están pasando por problemas gordos y hay conflicto también parental y hay un malestar en casa que también está esto afectando al niño. ¿Hay algún problema visual u orgánico que tenga el niño? Que no esté comiendo bien o que hay alguna cosa más o problemas de insomnio. Es decir, que pueden haber mil factores que pueden estar también desencadenando un problema de concentración. Y eso es algo que es obvio. Entonces, por ejemplo, para mí, ¿qué es cosas importantes? Ver y analizar todos estos casos. Claro, eso es algo complejo, es algo que necesitas tiempo. La forma simplista es decirte, a menudo no atiendes, a menudo pierdes las cosas, a menudo no haces los deberes, a menudo te olvidas de hacer esto, TDAH. Claro, esto es lo simplista, esto es lo que hacen las escalas Conners, esto es lo que hacen las escalas que en 5 minutos el niño está diagnosticado. No, vamos a analizarlo de forma compleja, vamos a ver qué hay detrás. Y esto exige horas de reunión con el niño y con la familia. Y luego también, otra forma también es ver qué estrategias en casa se pueden hacer, que haya un ambiente también estructurado. Es decir, también que dejarle unos minutos al día para tú hablar a solas con tu hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Que te cuente. ¿De acuerdo? O unas reglas, por ejemplo, de a estas horas, pues los deberes. A estas horas ya te puedes ir a jugar. A estas horas cenamos todos juntos. A las 10 el móvil se va fuera de ya. O sea, a las 10 ya no tocas el móvil. ¿De acuerdo? Es decir, una serie de pautas que entre todos pues, se puedan acordar y que sean consensuadas y que lleven mejor un ambiente en casa. Y luego, para mí, siempre hay 2 reglas de oro muy sintéticas, que son 2 palabritas. Firmeza y cariño. Es decir, por una parte hacen falta límites, hacen falta normas, y eso lo ponen los padres, son los principales responsables. Por otra parte, el cariño también es fundamental. Es decir, que tiene que haber una estima, tiene que haber también amor y tiene que haber también pues, ese sentimiento de acogida y de preocupación por el niño. Una cosa no puede ir sin la otra. Eso es fundamental también. Muy bien, pues nada, te agradecemos mucho que hayas tenido este encuentro con nosotros, con Miguel Jara como periodista de temas de salud, con Cristina García del Campo como presidenta de ADAP, la Asociación de Afectados por Fármacos. Creo que vas a querer seguir colaborando con nosotros y estamos encantados de que tengamos otras entrevistas porque eres una especialista en salud mental. Creo que estamos sobrepasados de problemas de salud mental, como has explicado clarísimamente en esta entrevista. Estamos sobrepasados, pero además hay muchísimos intereses, como ha quedado clarísimo. Me ha encantado este encuentro contigo y espero que a los espectadores y espectadoras también les haya gustado. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y te emplazamos a dentro de unas semanas o cuando tú quieras y te apetezca que tratemos otro tema. Claro, pues nada. Yo muchas gracias de haber estado con vosotros, con Cristina y contigo, Miguel. Estoy encantada de poder estar aquí y compartir estos momentos con vosotros y, por supuesto, que estoy a vuestra disposición cuando me digáis, abordamos otra vez otro tema. Perfecto, fenomenal. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas y nada, gracias. Nos despedimos hasta otro futuro encuentro. Ya os avisaremos. Venga. Y espero que os suscribáis al canal, comentéis, le deis al me gusta y difundáis entre vuestra gente, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Gracias. adiós. Adiós.